estamos? Sean bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Puntos de Vista. La Sala de la Cámara de Diputados analizó, votó y despachó al Senado un proyecto de ley que regula la contaminación odorífica, vale decir, la contaminación que producen los malos olores. Vamos a conversar acerca de ello con la diputada Viviana Delgado y con el diputado Leonidas Romero. Pero antes, revisaremos todos los antecedentes de esta normativa en la siguiente nota. El olor es un elemento que produce contaminación ambiental. Ese es el eje del proyecto aprobado por la Cámara y despachado a segundo trámite. La norma entrega las directrices generales que deben orientar las regulaciones sectoriales para las distintas actividades productivas, con el objeto de que éstas no afecten a la población. El texto entiende por contaminación odorífica aquella provocada por el hombre o por la naturaleza, de manera directa o indirecta, consistente en una concentración de olor en el aire ambiente, superior a los niveles permitidos en la normativa sectorial y que conlleva molestia para las personas. El proyecto dispone, entre otros puntos, que corresponderá al Ministerio del Medio Ambiente establecer uno o más reglamentos que establezcan los criterios para dictar las normas que regulen la emisión de contaminantes relativos al olor, así como los niveles permisibles de calidad del aire y las mejores técnicas de medición. Sin embargo, existe un tema que genera controversia: compatibilizar el empleo y la temporada de abonos para la agricultura, en el entendido de la temporalidad o estacionalidad que tienen ciertas actividades productivas. Bueno, y ahí teníamos los principales antecedentes de este proyecto en la nota que acabamos de revisar y vamos a conversar acerca de ello con la diputada Viviana Delgado, que gentilmente nos acompaña. Diputada, gracias por estar con nosotros en esta edición de Puntos de Vista. No, gracias a ustedes por invitarnos y poder hablar de este proyecto de ley. Un proyecto tan esperado por las comunidades. De hecho, nosotros lo trabajamos con las comunidades. No es un proyecto de ley que solo nace de entre cuatro paredes, no. Nace también con la opinión de los vecinos que sufren este flagelo de los malos olores, de la contaminación odorífica. Y es un tema que muchas veces no se reconoce, que parece estar, no digo encubierto, pero que de una u otra forma es, digamos, invisibilizado. Porque claro, no es algo que sea tangible o que quizá como la contaminación ambiental se mida con tanta rigurosidad. Por ejemplo, la contaminación por gases. Esto parece que no existe una escala de medición o nos hacemos los desentendidos con un tema tan preocupante para muchas comunidades. Claro, mira, a pesar de que es un gran problema, porque la segunda causa de más reclamos que hay en la Superintendencia de Medio Ambiente son los malos olores. Y aún así, por ejemplo, en Maipú tenemos los caminantes, que son de la planta de tratamiento que tenemos en Maipú, en donde es una persona que sale, camina y determina de dónde es el olor. No, acá nosotros lo que queremos ahora es, por ejemplo, que este proyecto de ley tenga un reglamento, se ajuste también a las normativas internacionales para la medición de olores. Hay diferentes formas de medición, pero lo interesante de esto es que cada región tiene su contaminación odorífica y esto le da la mano a cada región y a cada comuna, incluso para que haga su propia ordenanza y fiscalice según el olor que lo contamina. Sí, vamos por parte. No existe hoy una regulación estándar para medir el olor, o por lo menos en Chile no se aplica. No, no se aplica. Yo lo que conozco es los caminantes, como les contaba, que eso era lo que me llamaba profundamente la atención, porque cuando tú haces la denuncia por olor, viene alguien y te dice, no, este olor es de alcantarilla, no, este olor es de la empresa, este olor es de acá. Entonces es lo único que tenemos para confiar en la medición. Pero los olores cuando te contaminan, nosotros no tenemos que ver lo que piensa el caminante, nosotros tenemos que ver el sentir de la gente que vive con malos olores. En Chile tenemos casos emblemáticos como las chancherías, las avícolas, en donde la gente vive con olor a excremento, donde tienen que cerrar puertas y ventanas en verano, porque si no, no pueden dormir. Entonces el tema de los olores es complejo. Por ejemplo, yo soy del Distrito 8 y tenemos una cantidad de empresas que nos contamina con malos olores. Lo terrible es que tú puedes denunciar, pero no existe una fiscalización real, porque como no existe esto de pesquisar el olor de qué empresa es,
finalmente terminamos, no, esta empresa dice que no es, que cumple, y tenemos que estar adivinando. No, esto nos va a permitir no adivinar e implementar tecnologías para poder saber de dónde viene el olor. Hay casos que son dramáticos, familias que no pueden invitar a sus parientes a la casa, niños que, por ejemplo, no pueden invitar a sus compañeros a estudiar porque el olor está todo el día y viven estigmatizados, viven con vergüenza por una situación que no depende de ellos. Eso lo escuchamos en la comisión. Son palabras textuales de la gente que vive este flagelo. Y en estos tiempos donde se supone que somos un país avanzado, imagínate, por primera vez, tener una ley odorífica. El mismo ministerio reconoce que esto es innovador. Así que vamos a innovar en el país con esta ley. Vamos a ver cómo resulta, porque también considera la participación ciudadana. No solamente hacer un reglamento que emane desde el ministerio, sino que se les va a preguntar a las comunidades también. Y eso es muy bueno, porque cuando no escuchamos a la gente, cometemos errores. Esto de una u otra forma, independiente de que existan plazos para la elaboración de los reglamentos, va a tener, o existe la consideración para, por ejemplo, una especie de marcha blanca o de prueba, de testeo, porque usted lo decía hace un rato, no todos los olores son iguales, las avícolas, las chancherías, las plantas de champiñones, la cercanía con vertederos o el viento que trae muchas veces estos olores que a veces no son, digamos, permanentes, no son 24/7, pero sí son 2-3 días a la semana porque la dirección del viento los trajo hacia ciertos terrenos poblados. Entonces, me imagino que no puede haber una regulación estándar para todo, No. Tendría que haber una gradualidad para ello. Sí, una vez que ya salga del Senado esta ley, se publique en el Diario Oficial, tiene un año para que se comience a implementar. Ahí va a estar la marcha blanca, que vamos a ir viendo cómo se va a ir haciendo el reglamento. Lo bueno es que como es un reglamento por región, le da la oportunidad también a las comunas para hacer su propia ordenanza, según la empresa que los contamine. Porque en el sur o donde están las chancherías es un tipo de olor, pero lo que está en la región metropolitana es otro tipo de olor. Entonces, te facilita hacer una ordenanza más práctica y más atingible a lo que es la contaminación odorífica. Ahora, diputada, hay un tema que se discutió en la comisión, también fue objeto del análisis en la sala, y que dice relación con una, no sé si llamarlo controversia, pero una realidad que hemos tenido en muchos debates, que dice relación con compatibilizar el medio ambiente, la salud de las personas con la producción industrial y el empleo. Eso también fue objeto de este debate. Sí. Y yo sé, se ha preguntado muchas veces esto, pero ¿cómo se hace? ¿Cómo se compatibiliza que a veces un sector poblado que vive justamente del trabajo de esta misma industria no pierda al final esos empleos si es que a esa industria se le van a colocar restricciones, por ejemplo? Pero ¿por qué tiene que ser con restricciones? A ver, una empresa que está emplazada en un sector urbano, lo que tiene que aprender a hacer es ser un buen vecino. Podemos convivir con las empresas, solo se le está pidiendo un poco más de inversión. No que cierre la empresa ni sean grandes inversiones tampoco, porque son filtros más que nada lo que necesita una empresa para dejar de contaminar con algún olor. Y ojo, que el olor puede ser bueno, malo, porque es contaminación independiente del olor que sea. Porque en Maipú, por ejemplo, Fruna da olor a galletas. Entonces, no hay olor rico ni olor malo, no, hay olores. Pero en este caso, es lo que te estoy diciendo. Sí, le entiendo. Lo que pasa es que muchas veces el argumento es que se instala la empresa y que después, obviamente, como la empresa aporta o produce puestos de trabajo, las poblaciones son posteriores, llegan después porque es la gente que va a trabajar a esa empresa. Entonces, como que de una u otra forma debiera, no sé si asumir, no sé si esa es la palabra correcta, pero debiera entenderse justamente la posición de la empresa respecto de que hay situaciones colaterales, claro, de que esto se va a producir, a lo mejor no 24/7, pero durante ciertos periodos de la semana, del día. Claro, ¿Cómo se compatibilizan esos dos discursos? Porque son dos discursos. Sí, eso es una mala lógica, porque, a ver, en otros países más avanzados, las empresas están al lado de las casas y no los contaminan con olores. Yo fui a Alemania y vi una planta de tratamiento de aguas servidas y no daba mal olor a sus vecinos. ¿Por qué? Porque se comporta como un buen vecino, porque la inversión también tiene que ir por no molestar al resto.
Porque en este caso te pongo el ejemplo, la vecina que le gusta barrer y tirar polvo. O sea, perfectamente la vecina, porque llegó a vivir antes que la vecina de al lado, tiene derecho a tirar la basura hacia su lado, tiene derecho a tirarle la tierra. No, ¿cierto? Porque tenemos que aprender a convivir entre todos, convivir con el medio ambiente, convivir entre nosotros mismos y convivir con nuestro entorno. Y eso es lo que se les pide a las empresas, solamente buena convivencia y que sean buenos vecinos, nada más. ¿Ustedes esperan que el proyecto en su segundo trámite en el Senado quede tal como salió de acá de la Cámara? ¿Habría algunas modificaciones que hacerle? No, esperamos que salga tal cual. Fue aprobado y está bien como fue aprobado. Esperamos que el Senado no meta mucho las manos y piense lo mismo de que vamos a perjudicar al empresariado. Chile es un país seguro para vivir. Chile tiene muchos atributos que hacen de una empresa un lugar donde puede coexistir con la gente. Cuando escucho el argumento de que se nos van a ir las empresas, sí, pero se van a ir de un país seguro, se van a ir de un país en donde su familia está segura. Entonces son hartas cosas. Yo siento que eso es como un chantaje que te hacen para no mitigar sus impactos. Pero resulta que cuando nosotros no fiscalizamos los impactos, nos perjudicamos a nosotros mismos. Y se supone que no tenemos personas ni de primera, ni de segunda, ni de tercera clase. Las empresas están en el sector poniente de la capital. Y tú te preguntas, ¿por qué en el oriente no están? ¿Por qué no están en Las Condes? ¿Por qué no están en Vitacura? ¿No tenemos derecho a un ambiente libre de contaminación? ¿No tenemos derecho a recibir a nuestros parientes en las regiones? ¿Por qué pagamos el costo del crecimiento del país? Entonces siento que cuando tú pides algo justo y pides bajo un sentir, porque la gente se siente vulnerada por los malos olores, no es que esté atacando a la empresa, solamente es un llamado de atención para que haga las cosas bien. Diputada Viviana Delgado, le agradecemos el haber conversado hoy con nosotros en esta edición de Puntos de Vista. Gracias. La conversación, el diálogo, los temas de actualidad, la contingencia, lo que ocurre en la sala de la Cámara, lo revisamos aquí en Puntos de Vista. Nosotros volvemos en un segundo. Y estamos de regreso aquí en Puntos de Vista. Es momento de conversar con el diputado Leonidas Romero, que gentilmente nos acompaña. Diputado, gracias por estar con nosotros en esta oportunidad. No, Guillermo, para mí es un gusto poder compartir con usted el programa y los temas relevantes que se discuten en la Cámara de Diputados, así que estamos a vuestra disposición. Y un tema muy relevante en este caso, diputado, porque es de directa repercusión ciudadana, como es justamente los perjuicios que provoca el olor en el medio ambiente para las personas que particularmente son aquellas que viven cerca de, digamos, sectores ya sea industriales u otros, donde se producen estas emanaciones que son tan complejas. Desagradable también. Bueno, efectivamente ayer se discutió y se votó en sala. La verdad que tenía sentimientos encontrados, porque yo creo que es necesario tener una ley que regule, que tenga las herramientas para medir los olores, y no al ojímetro, como se dice vulgarmente, o porque uno tiene la nariz más agudizada que otro. Y yo fui alcalde de Coronel durante 8 años y allá tenemos muchas pesqueras. Y resulta que a veces llegaban los políticos, candidatos, a decir cómo aquí en Coronel no se puede vivir, los vecinos están mal, porque las pesqueras procesaban pescado que venía descompuesto, es cierto, pero los pescadores decían que era olor a plata más que mal olor. ¿Por qué? Porque se generan recursos, se mueve el comercio local y hoy día, con una herramienta real, podemos medir los olores. Pero hay comunidades que se dejaron llevar por estos políticos populistas, cerraron las plantas y hoy día están cesantes. Hoy día no tienen olor, pero tampoco tienen trabajo y menos recursos para mantener a su familia. Por lo tanto, por eso tenía sentimiento encontrado. Y una de las indicaciones, una de las cláusulas del proyecto decía que en ningún lugar de proceso, por ejemplo, en el campo, que se usa el guano de los animales para mejorar la tierra, puede estar menos de 10 kilómetros de distancia. Oiga, pero perdón, ¿de qué estamos hablando? O sea, nos estamos yendo a los extremos. Y por eso, en definitiva, yo inicialmente estaba dispuesto a votar a favor del proyecto, pero me abstuve y esta indicación en particular la voté en contra. Y afortunadamente se rechazó en sala.
para allá iba justamente porque se entiende el objetivo, la idea matriz de la iniciativa, pero hay claramente una colisión respecto de lo que significa el empleo, la generación de puestos de trabajo y la convivencia entre la actividad empresarial y los, beneficios directos, las necesidades de las personas. Hay allí un tema que siempre es complicado, no solo en esta ley, sino que, digámoslo, en prácticamente toda ley que tiene de una u otra forma relación con la actividad productiva. Es que ¿sabe lo que pasa? Y voy a decir algo que a lo mejor le va a molestar a alguno. El fanatismo medioambiental nos está llevando a los extremos. Mire, voy a dar un ejemplo. Allá en la comuna, en Concepción, en Gran Concepción, se debe construir la ruta Piedemonte, ¿ya? Porque hoy día la congestión es terrible en la ruta mal llamada Ruta 160, que entre Concepción y San Pedro, hace algunos años lo hacíamos en 20 minutos y ahora con suerte son 3 horas, el mismo trayecto. No se oponen porque resulta que van a poner pilotes en un humedal y van a dañar el hábitat de las lagartijas, las ranitas. Yo privilegio la vida humana y yo creo que nos estamos yendo a los extremos. Hoy día no se instala una empresa porque contamina. Si todos contaminamos, usted y yo, todos los seres humanos, generamos basura, generamos olores, ¿y qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a ir a vivir a la luna? Por eso yo tenía sentimiento encontrado, por eso voté de esa manera y por eso rechacé, como le digo, la indicación, porque tenemos que velar. Porque para mí, voy a hablar a título personal, los parlamentarios tenemos un sueldo durante 4 años, seguro. Pero ¿qué pasa con las personas que quedan cesantes? ¿Qué pasa con las personas que no reciben un peso para llevar el sustento a sus casas? ¿Van a vivir del ambiente? ¿Del aire que no está contaminado? Perdón, yo creo que nos estamos yendo a los extremos. Hay que hacerle a lo mejor más exigencias a las empresas para que puedan compatibilizar perfectamente una cosa con la otra. Por ejemplo, exigencias para que reduzcan la producción de sus olores, para que los controlen de mejor forma. En este caso puntual, ¿se puede eso de decirle a una empresa, invierta más? Obviamente, estamos llenos de leyes para lo que usted quiera, pero son letra muerta cuando, por ejemplo, se le exige y se le da atribuciones a los municipios para que fiscalicen los olores y para que fiscalicen las empresas. Resulta que hay municipios y municipios. De los 345 municipios que hay en el país, a lo mejor 45 tienen los profesionales y los recursos. La mayoría son pequeños municipios que no tienen los profesionales suficientes ni los recursos. Entonces le damos exigencia a los municipios, pero no le entregamos los recursos para que puedan ejercer su función. Los empresarios están dispuestos a cumplir las normativas, pero somos personas, somos seres humanos, tenemos luces y sombras. Si no se controla a un empresario, obviamente va a dejar de invertir en mejorar el medio ambiente y los malos olores, pero si hay una mano firme que controle, que fiscalice, obviamente van a cumplir, porque es un negocio. La falla está más, entonces, a su entender, más en el tema de la fiscalización, de la falta de control que existe, más que en el rol, en el papel de cada empresa privada en particular. El rol de fiscalizar y las malas leyes que tenemos, porque la verdad es que hacemos leyes a tonta y a loca, apurado, y después hay que estarlos modificando. Tenemos muchas situaciones como esto. Repito, los empresarios, si bien es cierto su norte es generar recursos para sí, pero también generan puestos de trabajo, generan avances. Yo en mi época de alcalde, por ejemplo, hay una ley que dice por la responsabilidad social empresarial. Bueno, yo le pedí ayuda y plata a los empresarios, no para mí, sino para la comunidad, para, por ejemplo, hacer áreas verdes, construir plazas, construir pavimentos participativos donde ellos ponían los recursos. Los empresarios de nuestro país, mayoritariamente gente de esfuerzo de trabajo que quiere cumplir con su vecindad. Pero si hay autoridades que no le exigen o que le pasan el platillo para no exigirle, obviamente se aprovechan de la situación. De todo hay en la Viña del Señor. En las iglesias evangélicas, católicas, los empresarios, los políticos, los parlamentarios, hay buenos y malos, pero no lo podemos echar todo al mismo saco. Usted dice, diputado, que hay muchas leyes que son malas, pero los responsables de construir las leyes son el Ejecutivo en conjunto con el Parlamento. ¿Cómo se entiende eso de que las leyes al final no sean buenas cuando se supone que existe un trabajo para que así lo sea? Porque en las comisiones, la verdad, prima más el sesgo político que la competencia de lo que está discutiendo. Yo participo en varias comisiones y me doy cuenta cuando el presidente de la comisión es del sector del gobierno de turno, obviamente las leyes se hacen apurados.
un botón de muestra. La ley de pesca corrupta del gobierno de Sebastián Piñera con Longueira como ministro. Resulta que hoy día estamos discutiendo una ley que la mitad de los artículos de la ley anterior está incorporada sin ninguna modificación y el resto son hechas traje a la medida de un sector político. Va a salir una ley más mala, porque no se transparenta, no se busca el bien común del país independiente con los políticos. Es un pequeño ejemplo que le doy, porque así como eso hay mucho. Para ir cerrando, ¿espera usted que en el Senado se hagan modificaciones o se tiene que aprobar tal como salió de acá de la Cámara? Yo espero que se hagan modificaciones, pero en beneficio de la ciudadanía, porque hay un dicho popular en el mundo no político. De la Cámara de Diputados sale un proyecto de ley que es un caballo y del Senado regresa un camello, un burro, cualquier cosa. O sea, más que mejorarlo, lo empeoran. Entonces yo espero, primero, que lo mejoren y segundo, que no duerma el sueño eterno, porque hay leyes en el Senado que llevan años que no ven la luz. Diputado Leonidas Romero, le agradecemos por haber conversado hoy con nosotros en esta edición de Puntos de Vista. Muchas gracias y gracias por invitarme. La conversación, el diálogo, la contingencia, los temas de actualidad los revisamos semana a semana aquí en Puntos de Vista. Quédese en compañía de Cámara de Diputadas y Diputados Televisión.